Hola, con el gusto de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a comentar un asunto que está tomando relevancia o que está llamando ya la atención de muchos sectores, principalmente de los activistas, defensores de derechos humanos y de académicos versados también en derechos humanos y también en el tema de seguridad nacional y de seguridad pública. Todo esto porque el día de hoy se presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a varios artículos de la Constitución de parte del presidente electo, que en unos días más asumirá su cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y aquí la pregunta es de inicio: ¿más de lo mismo o de qué se trata? Me voy a tratar de explicar. Desde hace 2 sexenios, los mexicanos hemos visto cómo se ha denigrado, se ha denostado, se ha deslegitimado a un sector, a una fuerza constitucional importante de nuestro país, del Estado Nacional, que es el de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina del país. Esto debido a que los gobiernos corruptos, gobiernos cómplices del crimen organizado, no solamente del narcotráfico, que ahora ya están saliendo los trapitos que muchos, sobre todo los periodistas, ya sabían, tenían conocimiento o había para algunos indicios. Bueno, ahora ya está claro en el proceso que se le sigue al Chapo Guzmán en Nueva York. Se están ventilando ya pues datos importantes, relevantes, de cómo el gobierno de la República estaba o está comprometido con el negocio del narcotráfico, porque es un negocio. Y hablamos de la parte nacional, de la parte doméstica, pero esto tiene una vinculación directa con el poder económico y financiero más importante, que son los que lavan los miles de millones de dólares que mueve el narcotráfico a nivel mundial, que son los bancos principalmente de Estados Unidos. Entonces, pero aquí ya afloró este juego perverso de que se combate al narcotráfico, de que se combate al crimen organizado, y para ello decían, como las policías ya están corrompidas, ya están penetradas por todos los intereses de las mafias, de la delincuencia, bueno, pues ahora que entren en escena el ejército y la armada. Bueno, ya vimos de qué manera y a qué nivel se han lastimado a estas dos instituciones tan importantes que hay que cuidar y que hay que preservar, porque su tarea no es de policía, es de cuidar la soberanía y la integridad nacionales. Bueno, pero ahora resulta que este proyecto que presenta el grupo parlamentario de Morena al Congreso, concretamente a la Cámara de Diputados, es un proyecto como los anteriores, que para empezar se dedican a cambiar, porque no podemos decir reformar. Una cosa es reformar y otra cosa es cambiar o intentar cambiar los principios que establece ya la Constitución desde 1917. Aunque a algunos les parezca anacrónico, no es anacrónico. Lo que pasa es que nunca se ha cumplido la Constitución. Si a alguien hay que reclamarle, no es a la Constitución, es a los que han desacatado la Constitución. Y entonces ahora nos salen con que hay que cambiar, desnaturalizar el concepto de la Guardia Nacional. ¿Por qué lo digo? Porque la Guardia Nacional no está establecido en la Constitución
como un órgano de defensa del Estado, no como lo quieren ahora hacer los diputados de Morena. No, la Constitución establece en el artículo 31, lo quiero ver para que no equivocarme y que todos lo puedan constatar con su Constitución en la mano, ¿sí? Lo establece en el artículo 31 como una obligación de los mexicanos, son obligaciones de los mexicanos, dice, segunda fracción, asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos ciudadanos, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Y tercero, dice, alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad del orden interior. A ver, como se puede notar de esta fracción tercera, es la única institución que reconoce, que mandata expresamente nuestra ley suprema para hacerse cargo de la seguridad interior. Es la única, la Guardia Nacional. Y, como ya vimos, es una obligación que le impone la Constitución a todos los mexicanos para alistarse, prepararse y formar parte de la Guardia Nacional. Es decir, es una fuerza civil. Militarizada, no. Es una fuerza civil armada. No forma parte, ni puede formar parte ni del ejército, ni de la marina, y mucho menos de la policía. Ahora bien, este es un instrumento que la Constitución establece para los momentos más difíciles en que ni el ejército, ni la marina, ni la policía pueden hacer frente a ciertos acontecimientos que lesionan y que ponen en alto riesgo la integridad del territorio y el bienestar de las familias, de los habitantes de las regiones del país. Pone en manos de la Guardia Nacional, en manos de los mexicanos, del pueblo en armas, para que se defienda. Eso es lo importante, esa es la naturaleza de la Guardia Nacional. Y ahora nos dicen que la Guardia Nacional la van a formar con elementos del ejército, con elementos de la marina y con elementos de la fracasada Policía Federal. Con todos estos quieren sustituir al pueblo organizado y armado. Desde luego que hay un dato y hay un mensaje aquí muy claro, es inequívoco. Esto se hace porque le tienen miedo al pueblo, porque los gobernantes, los de antes y parece que también los que vienen, que muchos de ellos ya son de antes, le tienen miedo al pueblo. No quieren que el pueblo esté organizado y mucho menos armado. ¿Por qué? Pues porque es un pueblo que está armado, que está empoderado, no va a permitir que se le siga manejando y que se le siga denigrando como se está haciendo. Entonces, es muy importante esto, ¿sí? Aquí también es importante señalar que es en el artículo 35 de la misma Constitución Federal, se establece en la fracción cuarta como un derecho de los ciudadanos, dice, cuarto, tomar las armas en el ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y sus instituciones en los términos que prescriben las leyes. Es decir, la Constitución te da el derecho de que optes, te vas y te integras al ejército profesional como un militar profesional o te integres a la Guardia Nacional como un ciudadano, como un mexicano que está dispuesto a defender a la patria y a la integridad territorial y el orden interno con las armas en la mano.
Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, este es un punto muy importante y muy riesgoso. Yo quisiera y yo le pido a los diputados que tengan mucho cuidado. No van a regular con estas reformas, entre comillas, no son reformas, repito, no van a jugar con un aparato del Estado, como aquí ellos lo dicen, que es una fuerza del Estado. No, no es una fuerza del Estado. El Estado es una cosa y otra cosa es la nación. La nación somos todos los mexicanos de ayer, de hoy y de mañana. Y el Estado es una forma jurídica, sociológica de un momento determinado, como en este momento, como estamos. Pero nosotros, de acuerdo con el artículo 39, podemos cambiar esa forma que tiene en este momento la estructura social y este estado en el que vivimos. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado para no tropezar, para que el nuevo gobierno que viene dentro de unos días no tropiece desde antes de llegar. Esto es muy grave y además hay que tomar en cuenta que hace unos días, hace una semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había amenazado, perdón la expresión, pero había anunciado semanas antes que tenía listo su proyecto de resolución en torno a la Ley de Seguridad Interior que promovió Enrique Peña Nieto. En esa ley igual se trataba de que los militares asumieran tareas de policía, de vigilar el orden interno. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tomó la determinación y asentó con toda claridad, por absoluta mayoría en el Pleno de la Corte, que esas disposiciones son inconstitucionales y por tanto tenían que irse para abajo, con un elemento a considerar más. Esto se hizo también, lo tuvieron que acatar los ministros de la Corte, porque los organismos encargados de los derechos humanos, concretamente el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, hizo llegar misivas a la Corte e hizo publicar sus puntos de vista, no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo, donde señalaba que esta intervención del ejército en asuntos de carácter policial no son acordes con los principios contenidos en los derechos humanos que establecen diferentes medios, diferentes instrumentos de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, hay un doble candado que tienen que observar los diputados, porque los diputados pueden legislar, deben legislar de acuerdo con lo que establece la Constitución, la vigente, la del 17, y pueden efectivamente reformar esa expresión, esa letra que contiene los principios de la Constitución, pero lo que no pueden es cambiar los principios, contravenir y contradecir los principios contenidos ya en la Constitución. Yo lo dejo aquí. Es un asunto muy delicado, es un asunto que se tiene que ver con mucha calma. Es de los asuntos más trascendentes, no solo en este momento, sino en la vida permanente de la República. Aquí lo dejo, ya seguiremos comentando pronto otros temas también muy importantes. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.